Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con lo que nosotros ya hemos empezado en la clase anterior. Recuerden que habíamos llegado a trabajar, habíamos visto en realidad las características que tiene el proceso replicación, rápidamente lo recordamos. Habíamos indicado que este proceso ocurre en la fase S del ciclo celular, habíamos también indicado de que sucede, o sea, va a realizarse específicamente en el núcleo o de repente en algunas organelas, si hablamos en células eucariotas, y en procariotas básicamente en el citosol. Y bueno, ¿por qué ocurre? Sabemos que el proceso de replicación va a ocurrir a partir de la necesidad en la célula de poder dividirse. Cuando una célula se divide, previamente tiene que haber duplicado el material genético. Entonces, el proceso de replicación tiene dos características importantes, una que es semiconservativa, y habíamos dicho que se llama así porque en las nuevas moléculas de ADN se conservan una hebra del ADN original, ¿sí? Y también es semicontinuo o discontinuo, porque al formarse las nuevas moléculas de las nuevas cadenas de ADN, vamos a ver que una hebra se forma de manera continua, mientras que la otra se forma por fragmentos, ¿no? De manera semicontinua o discontinua. Pero recuerden que estos fragmentos que vemos acá, que si bien inicialmente se forman, luego estos fragmentos se van a unir mediante enlaces de tipo fosfodiéster, en donde vamos a tener una hebra completa, ¿sí? Algo que también es muy importante es que las nuevas hebras que se van a formar siempre tienen que ir en sentido de 5 a 3', por lo tanto, la hebra molde irá de 3 a 5, ¿ya? Ahora, las enzimas que hemos ido nombrando aquí y que participan en el proceso, pues primero tenemos a la helicasa, hemos dicho que es una enzima, es la primera enzima responsable en romper los puentes de hidrógeno para separar las dos hebras. Luego tenemos la topoisomerasa que actúa en, digamos, en paralelo a la acción de helicasa, relajando la zona súper enrollada. Luego está la ARN primasa, que es una enzima que habíamos dicho que lo que va a hacer inicialmente es colocar una pequeña secuencia de nucleótidos de RNA para poder generar ese extremo 3', para luego permitir que venga la ADN polimerasa y formar la cadena complementaria. Recuerden que la ADN polimerasa coloca los nucleótidos siempre y cuando reconozca ese extremo 3' donde está el OH. Si no está ese extremo 3', entonces la ADN polimerasa no actúa. Entonces, ahí tenemos estas pequeñas secuencias de RNA, que son llamados cebadores o primers, que son colocados de manera temporal porque después se remueven, ¿sí? Se eliminan de ahí, para luego justamente colocar los nucleótidos correctos de ADN. Y finalmente, sabemos que una hebra se está formando de manera continua, mientras que la otra de forma discontinua. Entonces, estos pequeños fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki, van a unirse mediante una enzima llamada ADN ligasa. Ligan, unen, forman enlaces fosfodiéster mediante gasto de energía, y hay gasto de moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este proceso, a ver si es que este esquemita, hagamos algo aquí, después les muestro un video y de ahí terminamos la explicación con las imágenes que están en las diapositivas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos primero a colocar, este es el extremo 3 y este es el extremo 5', igual acá. Esta es mi molécula de ADN. Entonces, se supone que aquí está pues la molécula de ADN, si esa zona está como que separada, es porque ya ha hecho acción la enzima, ojo, la enzima helicasa, ¿no?
Sí, yo también pensé, Jani. Hoy día me avisaron. Creo que hoy día es nuestra última clase, porque ya la próxima semana empezamos todo el día completo. Ya, a ver, entonces, acá tenemos, acá tenemos, sigamos, ¿no? Este es el extremo 5 y este es el 3. Bien, entonces, acá se supone que ya he hecho acción la helicasa, rompiendo los puentes de hidrógeno para poder separar estas dos hebras. Por este lado, claro, no se ve, pero está actuando, sabemos, la topoisomerasa relajando esa zona que se está súper enrollando. ¿Quién actúa luego, chicos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién va a actuar luego? Muy bien, va a actuar la ARN primasa. ¿Qué es lo que hace la ARN primasa? La ARN primasa va a colocar, a ver, vamos a ponerlo de negro. Lo que hace la ARN primasa, como enzima, es colocar una pequeña secuencia, ¿sí? Una pequeña secuencia de nucleótidos de RNA, con la finalidad de poder justamente crear ese extremo 3', donde está el OH ahí libre, para que esta justamente enzima, que es la ADN polimerasa, pueda de alguna manera reconocer e ir creando la hebra complementaria. A ver si mejor lo hago por acá porque... A ver, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir, ya tengo los primers, ya he colocado los nucleótidos de RNA, ya he generado esa secuencia, y ahora viene la ADN polimerasa y va colocando, se supone, los nucleótidos libres de ADN para poder ir formando, ¿sí?, la cadena complementaria. Entonces, miren, va creciendo la cadena en este sentido de acá. A ver, vamos por acá. Va creciendo así y la otra va creciendo de esta manera. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, no? Se ha colocado los primers, se ha generado el extremo 3' y viene la ADN polimerasa y va colocando los nucleótidos complementarios de ADN para formar las hebras complementarias. Hasta ahí, todo ok. Pero ustedes saben que la molécula de ADN sigue desenrollándose, ¿no? Entonces vamos a ver que, digamos, se desenrolló por hasta acá, ¿ya? Acá estaban los extremos 5, 3, lo volvemos a marcar. Acá está 3, 5, igual acá, ¿sí? Entonces, miren, inicialmente yo acá tengo ese primer primer que había colocado. Y más o menos el otro estaba colocado a esta altura. ¿Sí? Ahora, un ratito voy a salir para poder hacer una mejor línea, porque si no me va a salir una cosa espantosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La ADN polimerasa lo que va a hacer es seguir, apenas se desenrolle, la cadena de arriba va a permitir crecer sin ningún problema. ¿Sí? Crece en ese sentido. Se sigue desenrollando y la cadena de arriba va a seguir creciendo hacia la derecha. Pero la de abajo, ojo, miren, la de abajo inicialmente está creciendo de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Como les dije, la de arriba no tiene ningún problema. Vemos que crece, apenas se desenrolla, esta sigue creciendo. La de abajo, la primera cadena creció hacia la izquierda, porque recuerden que tiene que crecer de 5 a 3, entonces está creciendo en sentido contrario.
Entonces, apenas se desenrolla, miren, este espacio lo tengo que llenar. Entonces, nuevamente coloco un primer, ¿sí? Nuevamente coloco un primer. Y lo que voy a hacer luego es justamente a través de la enzima ADN polimerasa, formar esta pequeña secuencia que me falta, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es esto. Se desenrolló y voy formando esa cadena que crece en sentido contrario del desenrollamiento. Entonces, ¿se dan cuenta cómo va creciendo la cadena de abajo? ¿Qué es lo que estoy formando? Miren, nuevamente, para que puedan darse cuenta, voy a seguir haciendo crecer la cadena ya con el último ejemplo que tenemos acá. Esta molécula de ADN sigue desenrollándose. Entonces vemos por aquí, ¿ya? Acá está el extremo 5,3, ¿sí? Acá yo tenía inicialmente mi primer, el primero, ¿sí? Acá abajo está el otro, más o menos a esta altura. Acá tengo otro. Y como se ha desenrollado, voy a formar otro por acá. Entonces, cuando se logra desenrollar todo esto, o cuanto más va avanzando, miren lo que va a pasar. El de arriba, apenas se sigue desenrollando, va a crecer en el mismo sentido del desenrollamiento. Te das cuenta que crece de manera continua. La de abajo, voy a ver que se forma, ya se empieza a formar por fragmentos. Primero ya tenía este fragmento, luego tengo este otro, ¿sí? Y al desenrollarse más la molécula, formo nuevamente el primer y sigo formando esa cadena complementaria de ADN. Entonces, te das cuenta ahí que cuando se va formando la molécula de ADN, una hebra crece de manera continua, ¿sí? Esta no tiene ningún problema en seguir creciendo. Se desenrolla, sigue creciendo. Pero la de abajo, como crece en sentido contrario del desenrollamiento, cada vez que se desenrolla tiene que formar un primer, forma la secuencia complementaria. Se sigue desenrollando, forma otro primer y otra secuencia complementaria. Entonces, tengo aquí una hebra. Esta hebra que se está formando se llama hebra líder, ¿sí? Porque crece sin ningún problema, ¿sí? Sigue creciendo de manera continua. Pero la hebra de abajo, te das cuenta que se va a formar un poquito, o sea, digamos, se va a desarrollar de forma más lenta. ¿Por qué? Porque yo veo como está creciendo en sentido contrario del desenrollamiento, cada vez que se desenrolla, voy formando fragmentos. Esos fragmentos luego los tengo que unir. Entonces, para poder unir los fragmentos, recuerden que tiene que actuar una enzima llamada ADN ligasa, ¿no? Pero antes de unir esos fragmentos, tiene que ocurrir algo muy importante aquí, y es que recuerden que si bien yo coloqué inicialmente los primers para poder generar el extremo 3', esas secuencias de RNA no se pueden quedar ahí. Tienen que ser removidas, se van a colocar los nucleótidos correctos de ADN, igual acá se colocan los nucleótidos correctos de ADN, y quien lo hace es otra ADN polimerasa. La ADN polimerasa no solo forma la cadena complementaria de ADN, sino también corrige secuencias. Entonces, una vez que ya se, digamos, removió esos primers y se colocó las secuencias correctas de ADN, ¿qué pasa con las secuencias? Gracias a esa enzima ADN ligasa se unen y ya tengo una hebra continua. Pero se dan cuenta que la hebra de abajo, si bien finalmente termina siendo una hebra continua, se demora un poquito en formar, o sea, en comparación a la hebra líder, que no tiene ningún problema en seguir formándose. Entonces, esta cadena de acá se llama hebra rezagada.
¿sí? La hebra rezagada es la hebra que se demora un poco más en formar porque inicialmente se forma por fragmentos. En cambio, la hebra líder no tiene ningún problema en seguir formándose, bueno, hasta terminar la secuencia. ¿Entendieron los eventos, chicos? Miren, la razón por la que la hebra de abajo se forman por fragmentos y se demora un poquito más en desarrollar, es porque si tú te das cuenta, está creciendo en sentido contrario del desenrollamiento. Entonces, cada vez que se va desenrollando, vamos a seguir formando un primer y luego una secuencia complementaria, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, vamos formando así fragmentos que después sabemos se van a unir mediante la ADN ligasa. Ok, Joaquín. Entonces, más o menos esto es lo que va a ocurrir. Ahora les voy a mostrar un video. Esperan un ratito para buscarlo. Les comparto. Primero lo voy a, digamos, voy a ir cortando algunas secciones para explicarles. Y después se lo paso todo completo. ¿Ya? Vamos nuevamente. Este es el núcleo. La célula. Ahí vemos. Un poquito. Ahorita te respondo. Miren, ahí está la helicasa. Va a romper los puentes de hidrógeno. Va a separar las dos cadenas. Entonces, por un lado está actuando la helicasa. Por acá, no se ve en el video, está actuando la topoisomerasa, ¿no? Para poder relajar esa zona súper enrollada. No se ve inicialmente arriba, ¿sí? No se ve inicialmente arriba, pero se supone que ya se colocó ese primer, ¿no? Por la ARN primasa, y esta es ya la ADN polimerasa que está formando esa hebra líder, que está creciendo, digamos, de manera continua. Se sigue desenrollando y la cadena de arriba no tiene ningún problema en seguir creciendo. Pero vamos a ver la cadena de abajo. Vemos que esto verde es el primer, ¿ya? Y lo' es la secuencia, los fragmentos de Okazaki. Entonces, miren, cada vez que se va desenrollando, se forma el primer, se genera el extremo 3', viene la ADN polimerasa, reconoce el extremo 3' y va formando las secuencias de nucleótidos de ADN. ¿Sí? Ahí está. Se sigue desenrollando, sigo formando otro primer, y te das cuenta que la cadena de abajo está creciendo por fragmentos, porque crece en sentido contrario del desenrollamiento. El de arriba crece más bien en el mismo sentido del desenrollamiento, por eso crece de manera continua. Y la de abajo está creciendo por fragmentos. Entonces, les mencioné que los primers, o cebadores, que son estas secuencias de nucleótidos de RNA, que solo lo puse de manera, o solo se colocó de manera temporal para poder, digamos, mostrar ese extremo 3', ahí vamos a ver que viene una polimerasa, una ADN polimerasa, y va a remover, va a quitar los nucleótidos, estos primers de RNA, y va a ir colocando los nucleótidos correctos de ADN. Y luego estos fragmentos de Okazaki se unen mediante esta enzima que es ligasa. Entonces, al final, miren lo que voy a tener, ya se va completando, mira, 2 moléculas de ADN. La de arriba no tiene ningún problema en seguir creciendo, pero la de abajo se está formando por fragmentos. ¿Sí? Pero sabemos que esos fragmentos finalmente se van a unir para formar una hebra continua. Bien, nuevamente
Ahí está. Ahora se los paso a completo. Ahí están los fragmentos de Okazaki. Ahí está el primer, está la ARN primasa, la enzima que está, la que forman los cebadores o primers. Y ahí está otra ADN polimerasa que remueve primer y coloca los nucleótidos correctos de DNA. Y ahí está la ADN ligasa uniendo los fragmentos de Okazaki mediante enlace fosfodiéster. Y tenemos finalmente 2 moléculas de ADN. ¿Sí? Bueno, entonces, había una pregunta por aquí. Si así viene en el examen, en realidad puede venir preguntas de replicación, de transcripción, de traducción, pero no tan específicas, o sea, no tan detallado en cuanto al proceso. Pueden venir cosas mucho más generales. No en imágenes, de repente en secuencias sencillas, ¿no? Después vamos a practicar con algunos ejercicios para que puedan afianzar un poquito el tipo de pregunta. Pero no es que vengan imágenes ni nada de eso, y las preguntas, como les digo, son algo muy, muy generales. Entonces, miren, aquí, y ya para terminar esta parte, yo tengo la helicasa, ¿no? Habíamos dicho que es la responsable en romper los puentes de hidrógeno. La topoisomerasa por este lado está relajando la zona que se está súper enrollando producto de la apertura de la separación de estas dos hebras. Vemos que inicialmente se coloca un cebador, ¿sí? Un primer, una secuencia corta, pequeña de nucleótidos de ARN, con la finalidad de crear ese extremo 3' que necesita reconocer la ADN polimerasa para empezar a incorporar los nucleótidos de ADN y permitir el crecimiento de la cadena. Entonces vemos que la de arriba, la cadena de arriba no tiene ningún problema en seguir creciendo hacia el sentido del desenrollamiento. Pero ¿qué pasa con la de abajo? La de abajo, más bien, vamos a ver que se forma el primer, ¿no? Ese cebador, se genera el extremo 3', se va formando la cadena complementaria, una pequeña secuencia de nucleótidos de ADN por la ADN polimerasa, y luego, a medida que se va aperturando la cadena, se forma otro cebador, el fragmento de Okazaki, y este primer inicial es removido por otro tipo de ADN polimerasa y se colocan los nucleótidos correctos de ADN para que finalmente esta enzima ADN ligasa unan estos fragmentos de Okazaki mediante enlaces fosfodiéster. Y con eso ya tenemos justamente esa, digamos, esta nuevas cadenas de ADN, ¿sí? Y ahí está. La de arriba, hebra líder, no tiene ningún problema en seguir creciendo en el sentido del desenrollamiento de la molécula de ADN. La cadena de abajo, ¿sí? Vemos que la cadena de abajo se van formando los primers, los cebadores, y también vemos que se van formando los fragmentos de Okazaki. Ya sabemos que la razón por la que estos se forman por fragmentos es debido a que está creciendo en sentido contrario del desenrollamiento. ¿Por qué se llama hebra rezagada?
porque se demora un poquito más en formarse, nada más, ¿sí? Porque la de arriba, la líder, no tiene ningún problema en seguir creciendo. Bueno, chicos, entonces, este proceso lo hemos explicado de manera muy general, yo creo que no hay ningún problema en ello. Igual yo les voy a compartir voy a guardar este PowerPoint para también subirlo. Un ratito. Y vamos a empezar con el segundo intensivo, semana 7. ¿Verdad? Se lo subo en P2. Después se me cierran los archivos y pierdo la información. Listo. Ya, tengo 2 archivos para subirles hoy día. Ahí ya están convertidos en PDF y ahora son apuntes. ¿Ya? Bueno, entonces, creo que hasta acá todo claro. Vamos a continuar con el último proceso que tiene que ver con expresión genética. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos. Consulta, todo ok. Recuerden siempre que la nueva cadena de ADN se va a formar en sentido de 5 a 3. Por lo tanto, la cadena molde irá de 3 a 5. Siempre recuerda porque son hebras complementarias. ¿Sí? Hebras que tienen que ir en sentido antiparalelo. Bueno, entonces empezamos este último tema. Yo creo que vamos a avanzar bien esa parte en la siguiente hora. A ver, vamos. Todavía tenemos tiempo. Tenemos como media hora. No. 15, 22 minutos. A ver, ¿dónde está? Les comparto. De repente les puedo subir también el video que tengo acá. Ojalá que me permita por el tamaño. Voy a ver si es que me deja subir el video en el Moodle. Si me permite, perfecto. Lo comparto. ¿Ya? Ok. Sí, voy a ver si es que, por el tamaño, voy a ver si es que le permite. Y de paso subo ya lo de replicación y también traducción, que es lo que implica el proceso de expresión genética. Bueno, chicos, cuando nosotros hablamos de expresión de nuestros genes, justamente acabamos, en la parte introductoria les dije que finalmente nuestros genes se expresan formando proteínas. ¿Dónde está la información para poder sintetizar esas proteínas? Están en nuestro ADN, ¿sí? Entonces, el ADN, para poder expresar las proteínas, tiene que pasar por 2 eventos muy importantes. Primero, que el ADN tiene que, digamos, transcribir esa información del gen hacia una molécula más sencilla que lleve la información. Porque mira, yo tengo, la molécula de ADN es enorme, y hay mucha información genética. Pero si mis células solamente necesitan que se exprese un gen, pues yo no necesito de toda la molécula que participe, ¿no? Necesitas solamente ese fragmento donde está la información del gen de interés que mi célula requiere, digamos, sintetizar proteínas. Entonces, lo que va a pasar es que esa secuencia del gen tiene que ser transcrita, ¿no? Va a transferirse, por así decirlo, la información del ADN hacia una molécula más sencilla.
que lleve la información hacia los ribosomas y pueda sintetizar la proteína. Y me estoy refiriendo que inicialmente va a haber un proceso de transcripción, que es donde del ADN me va a permitir formar ARN. Y luego ya el ARN con la información de mi gen de interés va a poder ser leída por los ribosomas. Recuerden que los ribosomas son las organelas que sintetizan proteínas. Vamos a ver que finalmente de este ARN voy a sintetizar mi cadena de aminoácidos, ¿no? Ambos eventos, transcripción y luego la traducción, pues implica el proceso de expresión genética. Y vamos a describir eso ahora, al menos parte de ello. Entonces, los logros de aprendizaje para esta sección es que ustedes puedan explicar de manera general el proceso de transcripción, justamente esa transcripción de información genética de ADN a ARN. Luego, describir también las características relacionadas a lo que es el código genético. Y finalmente, poder explicar de manera general el proceso de traducción, que es ya cuando del ARN voy a traducir esa información en una secuencia de aminoácidos. Entonces, son dos eventos muy importantes que están acoplados, diría yo, para poder expresar finalmente mi información genética, mis genes. Entonces, ya habíamos dicho que nuestros genes son secuencias de nucleótidos de ADN, cuya información, esa información que contiene nuestros genes finalmente se expresan en proteínas. Si nuestras proteínas no se están sintetizando bien, es posible que haya una alteración, una mutación en cuanto a las secuencias de nucleótidos de ADN. Entonces, digamos, este proceso, como bien indica aquí, esa expresión de los genes, involucra estos dos eventos importantes, la transcripción y la traducción, ¿sí? Por ejemplo, acá yo estoy viendo una planta que está emitiendo fluorescencia, ¿no? Una luz muy particular. ¿Qué es lo que ha pasado con esa planta? Es una planta en realidad transgénica. Es una planta a la que se le ha insertado un gen foráneo, un gen que no es propio de él, sino más bien se le ha insertado un gen de luciérnaga, para que al expresarse, ojo, se ha insertado el gen a su ADN, al ADN de las células de la planta. Entonces, cuando este gen se expresa, ¿qué es lo que emite? Emite luz, ¿sí? Claro, hay todo un proceso en el cual implica la síntesis de ciertas enzimas, las enzimas son proteínas, que participan justamente en la emisión de esa luz. Entonces vemos cómo la expresión de genes nos permite sintetizar proteínas. Lo mismo sucede con ese cerdito, ven ese cerdo que tiene ciertas partes de color medio amarillo, igual se le ha insertado a sus células, cuando era embrión, se le ha insertado pues el gen de una medusa para que pueda emitir ese tipo de coloración en la que podemos observar pues ciertas zonas marcadas, ¿no? Y es que lo que está expresando ambos organismos son proteínas, ¿no? Que básicamente dan un rasgo, una característica particular. Entonces, vamos a observar, digamos, cómo ocurre la expresión vamos a detallar cómo ocurre la expresión de genes. Primero, especificando que el primer paso, que es la transcripción, ¿no? Cómo del ADN tenemos que transcribir esa información a una molécula mucho más sencilla, que es el ARN. Y luego, el segundo paso, que implica pues la traducción. Y luego les voy a indicar qué es esto. Miren, yo acá tengo, imaginémonos, de aquí a acá, esta es mi molécula de ADN. Acá yo encuentro un gen, ¿sí? De repente el gen, no sé, les invento, el gen, ahí está el gen de la insulina. Y mi cuerpo necesita producir insulina, ¿no? Ustedes saben que la insulina es una proteína, es una hormona de naturaleza proteica. Pero tengan en cuenta que para sintetizar esa proteína, ¿qué organela participa? Participan los ribosomas. Los ribosomas en la vida van a leer el ADN para sintetizar esa proteína. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que ocurrir?
tenemos que transcribir esa información del gen de la insulina a una molécula más sencilla, una molécula pequeña en la cual lleve toda la información del gen, que es el ARN. Entonces, estoy transcribiendo de ADN a ARN. Finalmente, acá en el ARN está la información del gen de la insulina. Y luego, este ARN va a salir, por ejemplo, si hablamos de una célula eucariota, este proceso de transcripción está ocurriendo en el núcleo. ¿Sí? Ahí, mediante algunas... Después vamos a hablar qué enzimas participan. Vamos a ver cómo se va a transcribir esa información a una molécula de RNA. Una vez que ya tengo el RNA, sale del núcleo y tiene que ser leída por los ribosomas. Y bueno, los ribosomas, al leer esta secuencia de nucleótidos de ARN, va a formar justamente esta secuencia de polipéptidos, esta secuencia de aminoácidos que finalmente me permite formar mi proteína. Este proceso de acá, ¿sí? Primero tenemos esto y después segundo la traducción. ¿Saben por qué se llama traducción? Porque tú te das cuenta que esta secuencia de RNA está en un lenguaje de nucleótidos. Y miren, voy a traducirlo a un lenguaje de aminoácidos. Pero para poder traducirlo de una secuencia de nucleótidos a una secuencia de aminoácidos, necesito de un código, ¿sí? Un código genético. Este código me va a decir, ya, la secuencia AUG, esta secuencia te va a dar el aminoácido metionina. La secuencia AUC te va a dar el aminoácido isoleucina. La secuencia UCG te va a dar el aminoácido serina, y así sucesivamente. Pero claro, yo no me lo estoy inventando, sino es porque ya hay un código en la cual me dice esta secuencia de nucleótidos de ARN se traduce a este aminoácido. ¿Sí? Por eso el nombre de traducción. Estoy traduciendo ese lenguaje de nucleótidos de ARN a un lenguaje de aminoácidos. Por eso el término, por eso el nombre que se le atribuye. Entonces, vamos a ver, este primer paso en realidad de la transcripción es sencillo. Ahí solamente vamos a trabajar con una sola enzima, que es la ARN polimerasa, ¿sí? La única que hace absolutamente todo, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Sí? Ojo que cuando les hablan, les pregunten acerca de lo que es expresión genética. Se está refiriendo de cómo del material genético finalmente voy a obtener mi proteína. Pero tú ves que directamente del ADN no formo una secuencia de aminoácidos. Hay dos momentos importantes. Transcripción y luego traducción. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por acá. Por ejemplo, a ver, síntesis. Ya, esto de aquí es simplemente para que puedan contrastar dos eventos. O sea, tiene que ver con la expresión de genes, pero esto es en eucariotas y esto es en procariotas. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta? Porque ahí una tiene envoltura nuclear y la otra no lo tiene. ¿Sí? En las procariotas, el proceso de la expresión genética es así de rápido, es sencillísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo está en el citoplasma. Todo está dentro de las... O sea, recuerden que en una procariota no hay compartimentos, o sea, no hay núcleo, no hay organelas de membrana que me permita separar un compartimento de otro. Si es que todo está libre en el citoplasma y ahí ocurre absolutamente todo mucho más rápido. Ahí tengo el ADN, vemos que se va a transcribir y luego se va a traducir y ya tengo mi cadena de aminoácidos, tengo mi proteína y todo, ¿sí? Entonces, ves aquí que este ARN va a ser leído por los ribosomas y me va a permitir formar esa cadena polipeptídica. Sin embargo, en una eucariota, digamos, el proceso demora un poco más, ¿sí? Porque no todo está libre en el citoplasma. Recuerda que el núcleo
encontramos el ADN. Entonces, el ADN que está en el núcleo, sabemos que pasa por un proceso de transcripción, y tengo el ARN. Pero luego el ARN no puede ser leído por los ribosomas dentro del núcleo, porque no se encuentran dentro del núcleo estas organelas. Entonces, este ARN sale del núcleo y va a ser leído por los ribosomas y, bueno, va a permitir el crecimiento de esta cadena polipeptídica, ¿sí? Entonces, vemos que acá, digamos, el proceso es mucho, mucho más rápido, pero aquí es un poquito más lento. Ahora, hasta ahí creo que se entiende, pero acá hay un pasito más. Lo que les voy a mencionar no es algo que tiene que ver con la transcripción, ¿sí? Miren, yo tengo acá el ADN y sé que voy a formar mi ARN. Este ARN que está llevando la información del gen es el mensajero, ¿ah? Entonces, veo acá que estoy formando por transcripción el ARN mensajero. Lo que pasa es que en las eucariotas, el material genético tiene, digamos, ese ADN tiene mucha información, o sea, gran parte del ADN tiene información que es útil, pero también hay otro porcentaje en donde hay material genético pues que no es útil, o sea, no sirve para sintetizar proteínas ni nada. Hay secuencias que están ahí y que no tiene esa, digamos que no sirve para expresar proteínas. Entonces, cuando se forma el ARN mensajero, tú ves que se llama inicialmente pre-ARN. ¿Por qué? Porque acá hay secuencias que son útiles y hay parte de secuencias de nucleótidos que no es útil, ¿sí? Entonces, este ARN, este pre-ARN mensajero pasa por un evento llamado procesamiento de ARN. ¿Para qué? Para remover, para quitar aquellas secuencias de nucleótidos que no sirven y quedarme con secuencias que son las que me van a permitir sintetizar esas proteínas. Claro, Joaquín, este es el proceso de maduración del ARN mensajero, así es. Pasan por un proceso, se llama procesamiento de ARN, es un proceso de maduración del ARN mensajero, y es que, miren, yo en algún momento les dije, ¿no? De nuestro ADN, cerca del 5% es ADN útil. O sea, quiero decir que es ADN, digamos, en la cual nos permite expresar genes. Y ustedes dirán, hay tanta información, hay tanta secuencia de nucleótido que no es útil. Bueno, en realidad hasta ahora no se ha determinado qué utilidad. De repente pueda tener una utilidad, pero al menos para expresar genes no. O sea, no es la información en la cual me permita sintetizar proteínas. Y hay un pequeño porcentaje, pues, que es ADN foráneo, que desde los virus que nuestros ancestros han podido, pues, tener, ¿no? Y ahí se han quedado en nuestro material genético. Entonces, vemos que hay gran parte de información que es útil, pero también hay parte de información que no es útil. Entonces, es por eso que en eucariotas pasan por un evento de maduración o procesamiento del ARN para remover aquellas secuencias que no sirven y quedarme con esa información que va a ser importante para la síntesis de proteínas. ¿Por qué esto no ocurre en las procariotas? Porque todo ese material genético de las procariotas es útil, todo les sirve. Ahí no hay nada de que hay un porcentaje de material genético que no sirve y tiene que pasar por un procesamiento para eliminar esas secuencias que no son útiles. No, en las procariotas, en ese ADN circular, todo sirve, todo es de vital importancia, nada se pierde. Entonces, es por eso que las procariotas no pasan por este evento de procesamiento. Todo lo que se transcribe va a ser luego leído para la síntesis de proteínas. En cambio, en las eucariotas, todo lo que se transcribe, todavía hay que procesarlas para quitar esa información que no es tan útil y quedarme con una secuencia útil y permitirme luego la síntesis de proteínas, ¿sí? Eso es un poco como para marcar la diferencia en la expresión de genes de una procariota y de una eucariota, ¿sí? Con esto creo que entendemos un poquito más y podemos comprender por qué las procariotas pueden sintetizar mucho más rápido sus proteínas. Primero, porque todo está en el citoplasma.
Y segundo, porque toda esa información que está en el ADN es útil, o sea, no pasan por otro proceso de maduración del ARN. Bueno, entonces, viendo lo que ya, bueno, esto en realidad ya lo hemos llegado a trabajar, lo hemos mencionado hace un momento, miren, este es mi ADN. Y encuentro pues genes, ¿no? Este gen de color azul, acá. Este gen que está representado de color azul, este gen que está de color amarillo, este gen que está de color verde. Lo que está de celeste es como que información que no ayuda, no sirve, no lo necesito, por así decirlo. Entonces, vemos que del ADN, por ejemplo, una hebra, ojo, una hebra del ADN no se transcribe las dos, solo en una está la información del gen. ¿Cuál es la que utilizo? La que está de 3 a 5. ¿Por qué? Porque la nueva cadena de RNA que voy a formar por transcripción será de 5 a 3. Nuevamente, las nuevas cadenas de ARN se van a formar de 5 a 3. Por lo tanto, la molde siempre tiene que ir en sentido contrario. Y luego, pues vemos que de esta cadena, cómo va a ser leída también en el sentido de 5 a 3 por los ribosomas, para permitir el proceso de traducción y generar la síntesis de secuencias de aminoácidos. ¿Cómo saco esa información? ¿Cómo realizo este proceso de traducción? Lo vamos a ver luego con detalle, los codones, vamos a hablar de tripletes, pero eso poco a poco para no confundir ahorita de información. Entonces tenemos primero la transcripción y luego tenemos la traducción, ¿sí? En la transcripción, si bien acá se te marca de que se forma el ARN mensajero, en realidad la transcripción te permite formar no solo el mensajero, recuerden que hay dos tipos de RNA más, está el ribosomal y también está el de transferencia, ¿sí? Entonces, la transcripción me permite formar los tres tipos de ARN, mensajero, ribosomal y el de transferencia. No nos quedemos solo con el mensajero, quizás la mayoría de repente se queda con el mensajero porque es, digamos, lo que se evidencia más en las imágenes, digamos, cuando nos explican el proceso de transcripción y traducción. Siempre vemos el mensajero directamente formándose de mi hebra de ADN. Pero no. Cualquiera de los tres ARN, de los diferentes tipos de ARN, se están formando por transcripción, ¿sí? Así es que no solo nos limitemos en decir o nombrar al mensajero. Bueno, a ver, yo creo que por tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a adelantar un poquitito. Para el proceso de transcripción, sabemos que vamos a transcribir esa información del ADN hacia una molécula de ARN, ¿sí? No toda la información, sino parte del gen de mi interés o de la célula, ¿no? Entonces, yo acá tengo mi molécula de ADN, ¿ya? Y yo les he dicho que las dos hebras de la molécula de ADN no se transcriben, solo una. ¿Cuál? La que va en sentido contrario, digamos en el sentido de la formación de la nueva molécula de ARN. Si el ARN sabemos que se forma de 5 a 3, ¿sí? De 5' a 3' en esa dirección, por lo tanto, la hebra molde tiene que ir de 3 a 5. Entonces, no necesariamente la hebra molde tiene que estar abajo, puede estar arriba. Entonces, por ejemplo, si este es A, pongo el nucleótido complementario con la base uracilo. No puedo poner timina porque no estamos hablando de ADN. Si este es C, acá irá G, si este es C, G, A, U, A, U, A, U, y así sucesivamente. ¿Sí? La hebra de abajo, la hebra de ADN que no sirve como molde, se llama hebra codante. Después les voy a explicar eso, por qué se llama así. Y tener en cuenta que la enzima encargada en este proceso se llama ARN polimerasa. ¿Ya, chicos?
Nos quedamos ahí, son 9:05, tienen 5 minutos para entrar a su siguiente clase. Creo que tienen otra clase más adelante. Así es que muchas gracias. Ahorita les voy a compartir las dos anotaciones de clase y el video, si es que me permite cargarlo. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Nos vemos, Joaquín. Nos vemos, María. Chao, Isabel. Nos vemos, María Cristina. Hasta luego, Miss. Chao, Esteban.